buenos días, mis estimados hermanos. Dios le bendiga a todos. Hoy, domingo, Día del Señor, donde nos reunimos para celebrar la victoria de Cristo sobre la tumba. Aquella ocasión cuando las mujeres fueron al sepulcro, dice el primer día de la semana, dentro de la tumba se oyó una voz que decía: no está aquí, ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y desde entonces celebramos como creyentes esa victoria de Cristo sobre la cruz. Hoy, domingo, día especial. Pero también hoy, domingo, es el Día de los Padres. Celebramos también y felicitamos a todos los padres de nuestra congregación y a todos aquellos que nos sintonizan desde sus hogares. Una felicidad especial para todos. Muy bien, hermanos, en esta mañana quisiera tratar el tema llamado para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Y de inmediato quisiera que vayamos a la porción que hemos elegido para este tema, que la encontramos en la primera, más bien en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, del versículo 3 al 14, una porción maravillosa que nos habla del tema que queremos tratar. Y dice allí la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación y del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el sello del Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vamos a tener un momento de oración. Soberano Dios y eterno Padre, que mora a las alturas de los cielos, te damos gracias. Gracias en esta mañana te damos porque tú eres bueno y porque para siempre son tu misericordia. Oh Dios, ante ti nos presentamos para que te dignen bendecirnos y abra nuestro entendimiento a tu santa y bendita palabra, y entender el propósito por el cual tú nos has llamado del mundo a tu redil, a ser llamados hijos tuyos. Que podamos exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. Oh buen Dios de toda gracia y bondad, te pedimos esto y nos ponemos en tus manos, porque nada somos si no es por tu poder. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto, ahora y siempre. Amén. Maravillosa porción la que acabamos de leer. Y esta es una de las porciones que, como creyente, que creemos en la Trinidad, en un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta porción sienta esas bases para nosotros creer en estas cosas. ¿Por qué?
Porque en el plan de Dios de salvación, es aquí como lo escribe el apóstol Pablo, se enfatiza o enfoca a las tres divinas personas. Y es en esto que queremos considerar en esta mañana, estos tres aspectos de la vida cristiana en la que intervienen las tres divinas personas. En primer lugar, vamos a estar hablando que somos escogidos por Dios. Del versículo 3 al versículo 6 vemos esta porción allí. En segundo lugar, redimido por el Hijo, versículo 7 al 12. Y en último lugar, vamos a considerar sellado por el Espíritu Santo, versículo 13 y versículo 14. Pero es importante que como creyente, como iglesia, reconozcamos que nosotros hemos sido llamados para la alabanza de su gloria. Y la iglesia, mientras espera el regreso de su amado Señor y Salvador Jesucristo, proclama la salvación por gracia. Porque por gracia somos salvos, y esto no es de vosotros, esto es un regalo de Dios. Entonces, de inmediato vamos a considerar los tres puntos que hemos preparado para esta mañana, donde consideramos el primer punto, escogido por Dios. Y podemos comenzar la elección como la hace el mismo apóstol Pablo en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al profesar estas palabras, bendito seas, no es que Pablo está profesando bendición a Dios. Esto también lo vemos nosotros, que el mismo apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3 precisamente, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al profesar estas palabras no estamos profesando bendición a Dios, sino que es como el mismo Señor Jesús les dijo a los discípulos cuando estos le dijeron que no lo enseñara a orar. Y él le dijo: cuando oréis, oréis de esta forma: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No es que nosotros santificamos a Dios cuando se lo decimos, sino que al hacerlo estamos reconociendo que Él es santo. Y lo que Pablo está enfatizando al decir bendito sea, es que el Dios que nos llamó a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo es un Dios de bendición, es un Dios bendito y que profesa bendición a todos los que le buscan. Entonces es asombroso también de que nosotros no nos hayamos acercado a Dios sabiendo lo que Él es, sino que Dios se haya acercado a nosotros sabiendo Él lo que somos nosotros. Considerando esto, sabemos que Dios es el Dios de toda creación. E incluso podemos hacer una encuesta preguntándole a la persona: para usted, ¿quién es Dios? Muchos le van a decir: bueno, Dios es el ser que creó todas las cosas, y todo lo que hay subsisten por Él, y el Dios que sustenta todas las cosas. Y algunos quizás no quisieran reconocerlo así, sino que suelen decir: Dios es un ser supremo. Y eso es Dios, un ser que está por encima de todo. Y es decir entonces que es un Dios bendito y se digna en bendecir a todos los creyentes. Entonces, hermanos, sabiendo Dios lo que nosotros somos y éramos, Él se dignó en bendecirnos. Mira como dice el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y es que las bendiciones que Dios promete para cada uno de nosotros están reservadas, así como lo expresa también el apóstol Pedro, están reservadas en los cielos para ser manifestadas cuando Cristo se manifieste. Muchas de las bendiciones que hemos recibido nosotros en la tierra son un adelanto, son cosas que vienen fruto de la devoción a nuestro Dios. Pero las bendiciones
que Él ha preparado para nosotros es en los cielos. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijo suyo. Qué hermoso. En esta semana, precisamente el miércoles, estábamos escuchando acerca de lo que es la adopción. Él nos llamó ser hijos y nos adoptó como hijo suyo, y esa adopción nos trae a una nueva relación, a una relación con nuestro Dios que se había perdido por medio de la entrada del pecado. Nos habíamos distanciado, pero gracias a lo que se llama misericordia, que no nos da lo que nosotros merecíamos, sino que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero la misericordia de Dios no nos da lo que cada uno de nosotros merecíamos. Eso se llama misericordia. Pero también la gracia se mostró hacia nosotros, que Él nos da a nosotros lo que no merecíamos, y esto es salvación y vida eterna. Entonces queremos decir, hermanos, que esa elección de nuestro Dios, por medio de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una elección ilimitada, pues nos bendice con toda bendición espiritual, y esto solo se encuentra en los lugares celestiales. No está al alcance de ningún ser humano en la tierra. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra santo nos habla de diferencia o separación. En Cristo Jesús tenemos que ser diferentes a otro ser humano que no conoce a Cristo. Y es que si nos preguntamos en esta mañana, o nos hacemos la pregunta cada uno de nosotros, ¿estamos siendo diferentes? ¿Nos comportamos diferente a los demás? La respuesta debe ser sí. ¿Por qué? Porque debemos ser diferentes por la diferencia del mundo y por nuestro parecido a Cristo. En este tiempo en el que nos ha tocado vivir, muchas veces vemos personas que nos tildan a nosotros de personas a veces antisociales. ¿Sabe por qué? Porque muchos estamos en grupos de WhatsApp, tanto en las escuelas, los colegios, en equipo o en diferentes círculos en el que nos movemos en la sociedad. Y cuando alguien sube algo inmoral o que atenta a la buena costumbre al grupo, si como creyentes objetamos esto, nos tildan de que somos diferentes, de que no nos penetramos con lo que son la otra persona, y que nadie objetó lo que esta persona subió. Entonces, hermano, esa es la diferencia que nosotros debemos mostrar al mundo. Dice la palabra de Dios que Él nos dejó acá, pero digo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el tal no es de Él. Y así mismo lo expresa el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de Él. Hermano, lo que nos hace diferente a cada uno de nosotros ante los demás es la gracia salvadora de Cristo que nos ha alcanzado. Fruto de eso, dice, nos ha dado el Espíritu Santo, el cual produce en nosotros frutos, y frutos dignos de arrepentimiento. En segundo lugar, vamos a considerar que somos redimidos por el Hijo. Terminando lo que es la elección, Pablo enfatiza lo que hemos denominado el tema, para la alabanza de la gloria o de la gracia de nuestro Dios. En segundo lugar, somos redimidos por el Hijo. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Ahora es el Hijo Jesucristo quien actúa en el plan de Dios para la humanidad. Nos habla de redención. La palabra redimir se usaba para pagar el precio de un esclavo o de un prisionero que estaba condenado a la muerte y de la cual no podía salir por sí mismo.
¿Qué nos recuerda esto? ¿Cuál era nuestra condición ante Dios? Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos separados de Dios. Y la condición del hombre era una sentencia que pesaba, de que la paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Entonces, Cristo vino para redimir, para pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Porque la sentencia del hombre no podíamos nosotros pagarla. Muchas veces vemos nosotros en episodios, en películas, en series, como cuando alguien es tomado prisionero, alguien va y paga la fianza y esa persona sale libre. Cristo pagó el precio de cada uno de nosotros y ahora somos libres en Cristo Jesús por medio de la redención, por medio del pago. Y la redención a través de Cristo vino para mostrar su amor. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es un regalo de Dios. Y ese regalo lo hizo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y junto con esa redención, con ese plan que él hizo a nosotros, dice que nos dio también sabiduría e inteligencia del conocimiento práctico para resolver los problemas de la vida. Y es que la actitud de un creyente debe ser diferente a otra persona. E incluso, hermano, en estos tiempos en que muchos creyentes han sido contagiados con el virus y otros podríamos ser contagiados con el virus. Esto no quiere decir a nosotros que aún la actitud con la cual nosotros tomamos esto llama a la atención de muchos. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están en sus manos. Nosotros somos de Él y para Él. Y sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a una situación? Esto no quiere decir que no haya alguna preocupación. Esto no quiere decir que nosotros sintamos que estamos en una situación de peligro. Claro que sí, pero nuestro Dios, aquel que nos llamó, que nos eligió a nosotros, tiene el control de todas las cosas. Es decir, que nos dio juntamente con la redención, nos dio conocimiento, como lo dice el versículo 9, dándonos, más bien el versículo 8, que nos hizo sobreabundar con nosotros en sabiduría e inteligencia. Versículo 9 también dice que nos hizo sobreabundar, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué nos habla el apóstol Pablo de este misterio? Dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Esto consiste en que el evangelio es también para los gentiles. El misterio era para los judíos, los que conocían la palabra. Pero también el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de este mismo libro de Efesios, en el capítulo 5, enfatiza una vez más esto que estamos considerando. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipe o copartícipe de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Que nosotros, hermanos, somos coherederos. El Evangelio no era para nosotros, sino que dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y en eso que le recibieron, a esos todos estamos tú y yo. Hermanos, que la gracia de Dios se abrió y nos alcanzó y es revelado el Evangelio a cada uno de nosotros. Y Pablo una vez más expresa la palabra para la cual nosotros fuimos redimidos. Dice, versículo 12, para la alabanza de su gloria.
Hermanos, es decir, que el apóstol Pablo está enfatizando que si fuimos elegidos de Dios fue para la alabanza de su gloria. Si fuimos elegidos por Dios fue para la alabanza de su gloria. Y en tercer y último lugar, dice la palabra que somos sellados por el Espíritu Santo. Versículo 13 y 14 de la porción que hemos considerado base en esta mañana. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora bien, vemos lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella tras haber creído y recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tal así como lo expresa la parte B del versículo 13. Dice que habiendo recibido el Evangelio y habiendo creído en Cristo, es decir, que la presencia del Espíritu Santo solo se encuentra en aquellos que han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Desde el mismo momento dice que viene a poseer, viene a morar. Nuestro cuerpo se presenta como templo del Espíritu Santo. Pero ese sello nos habla a nosotros de garantía de que le pertenecemos a Él también. Desde los tiempos antiguos se ha usado el sello para legitimar documentos. Y aún en estos tiempos, en pleno siglo XXI, se utilizan los sellos todavía. En aquellos tiempos los emperadores, los reyes utilizaban un anillo donde sellaban documentos y eso tenía una legitimidad ante todo el que reclamaba un documento. Hoy en día cualquier documento que queremos buscar a las instituciones públicas tiene que tener el sello de la institución para que sea auténtico y sea recibido y aceptado donde queremos depositarlo. Entonces, el sello del Espíritu Santo nos habla de garantía, pero también nos habla de una promesa de que Dios ha contraído con el creyente. Donde Él está, vosotros también estéis. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese sello nos asegura que somos de Dios, pero también es una promesa de la herencia que debemos recibir como coheredero de esta herencia. Y es por eso que el versículo 14, último versículo que vimos de esta porción, dice que el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Las arras, como la describe el apóstol Pablo acá, era el primer pago que se hacía cuando alguien formalizaba un contrato con alguien. Y de esto puedo dar fe y testimonio porque como trabajador independiente que hace contrato con clientes, cierro un contrato pero le pido un adelanto para ejecutar el trabajo. Pero todos, o más bien sabemos que al final de culminado el trabajo, se hará el pago completo de lo que ya se había acordado en el trato. Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo es un adelanto de lo que nosotros hemos de recibir, es decir, que falta mucho más. Hemos recibido el Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia, y que es la garantía que la deuda que Dios contrajo con cada uno de nosotros por medio de su promesa de que estemos donde Él está, en el cielo, en su trono, en un día se va a ejecutar. Lo que significa que hay mucho más para recibir y que en un día no muy lejano, porque las cosas que están sucediendo nos habla de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está cerca, que su venida no se ha de esperar y que en cualquier momento entonces entraremos en la posesión completa de esa promesa, de esa herencia, la cual dice el apóstol Pablo que está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Y termina la porción con las mismas palabras que el apóstol ha expresado desde el inicio.
que nosotros somos sellados con el sello del Espíritu Santo como las arras de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, hermano, que nosotros somos escogidos por Dios, somos redimidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que somos sellados por el Espíritu Santo, pero hay un propósito especial para la alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y en estos tiempos, una vez más, porque hay muchos que tienen más de 4 o 5 meses que no podemos reunir como iglesia, porque muchas veces lo conocemos o nos conocemos en lo que es la coinonía de iglesia cuando nos reunimos, pero pasamos más tiempo allá afuera, pasamos más tiempo en nuestro vecindario, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, y estamos nosotros glorificando a Dios en nuestras vidas. Estamos nosotros siendo un ente de que otros conozcan las multiformes gracias de Dios. Estamos siendo diferentes. Estamos mostrando en medio de una situación de crisis, de una situación de una pandemia que aún todavía no se ha visto o no se ha encontrado la cura. ¿Cuál es nuestra actitud frente a una situación como esta? No podemos unir nuestra queja al mundo. No podemos unirnos a la queja que el mundo expresa frente a esta situación, sino que debemos ir a la palabra y ver que en los últimos tiempos las cosas irían de mal en peor. Y es como dijo alguien, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. ¿Por qué? Porque cada vez el regreso de nuestro Señor Jesucristo a buscar su pueblo está más cerca. Solo la sabiduría de Dios Padre, al darnos su Espíritu, que nos recuerda que en los momentos difíciles, en lo que podamos pasar, hay un tesoro guardado de bendiciones para cada uno de nosotros. Y el que nos dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, que en esta mañana, en esta hora que hemos visto esta porción de la palabra de Dios, donde somos más que bienaventurados, al ser llamados por Dios, al ser redimidos por su Hijo y sellados por el Espíritu Santo, nuestras vidas sean fortalecidas en Él. Nuestro diario vivir sea una vida de devoción y de acercarnos más a Él y de ser diferente al mundo y más parecido a Cristo. Esa debe ser la meta de todo creyente, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Seamos fortalecidos en el Señor, seamos fortalecidos en el poder de su fuerza, porque Él está permanentemente por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero antes de terminar este sermón, no quisiera despedirme sin antes decir algunas palabras para los amigos que nos sintonizan y que están conectados con nosotros. Ese mismo Dios que eligió a un gran remanente, que hoy somos llamados hijos de Dios, es el mismo Dios que te está invitando a que reconozca que eres pecador. Y la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sigue fluyendo y sigue limpiando. Dice la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Solo tienes que acercarte a Él por medio de la fe, de saber que Él es real. La gracia salvadora de Cristo te alcanzará y tú también podrás decir que eres un hijo de Dios para la alabanza de su gloria. El Señor nos bendiga en esta mañana y nos ayude siempre a meditar en su santa y bendita palabra. Vamos a concluir con palabras de oración. Soberano Dios y eterno Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerda a los bendecidos que somos, a elegirnos, a redimirnos y sellarnos por medio de tu gracia y tu bondad. Señor, te pedimos que nos bendiga y que nos ayude siempre a exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre.
lo cual tenemos que hacer porque tú te dignaste en bendecir, tú te dignaste en buscarnos, sabiendo lo que somos. Tú enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir por pecadores malagradecidos, pero nos ha hecho acepto ante tu santa y bendita presencia. De igual forma te pedimos por los amigos que nos han sintonizado en esta mañana, que tu palabra, Señor, siga calando en sus corazones y en su momento ellos puedan decidir por ti para también darte la honra y la gloria a ti que la mereces. Una bendición especial pedimos para todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.